Cuando estuve ayudando en ILA 2021, el Congreso de Diseño de Interacción que se hizo el año pasado en Costa Rica, escuché sobre el trabajo de Eduardo Marisca y el Victoria Lab por primera vez. Desde este laboratorio se propone nada menos que mejorar la vida de los peruanos, con una manera humana de pensar la innovación. Y en realidad, durante la charla, Eduardo nos convoca a no pensar solo por países, sino que propone un lente regional. Los problemas son comunes y no aprovechamos lo suficiente el aprendizaje cruzado que tenemos, nos dice. Y no podemos estar más de acuerdo, así que vamos a escuchar la charla completa. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Eduardo Marisca. A veces dudo para describirme a mí mismo como diseñador, pero por lo menos trabajo en diseño y en innovación hace más de 10 años, hace como 12 años. Mi formación originalmente es en filosofía y terminé cayendo al mundo del diseño un poco por azar, y a partir de ahí he trabajado en innovación y emprendimiento social, he hecho investigación y diseño de videojuegos, he trabajado mucho con diseño de tecnologías y más recientemente como utilizando el diseño desde un lente más estratégico, más sistémico para problemas organizacionales o problemas de una escala un poco más grande, que es lo que me interesa ahora. Pero lo común, creo, a todo lo que he hecho en la última década es el uso del diseño y de la innovación para todo tipo de problemas. Y decime, ¿desde dónde, no? ¿Dónde trabajaste últimamente, más específicamente? Tengo entendido que trabajaste en el Victoria Lab. Quiero aprender un poco sobre esto. Yo estoy basado en Lima, en Perú. De hecho, desde que golpeó la pandemia estoy en un pequeño pueblo al sur de Lima que se llama Punta Hermosa, ahí a orillas del Pacífico. Y hasta hace muy recientemente, estuve trabajando como 6 años en la Victoria Lab, que es el laboratorio de innovación del grupo Intercorp, que es uno de los conglomerados de negocios más importantes del país, en alianza con IDEO, que es esta consultora global que acuñó un poco el mundo del design thinking en los 80s y que es una de las consultoras de diseño e innovación más importantes del mundo. ¿Y cómo es esto de que un grupo de empresas necesita un laboratorio? ¿Cuál era como el mandato del laboratorio? ¿Qué tenía que hacer este laboratorio? El grupo Intercorp es un grupo muy diverso, es un grupo que tiene presencia en servicios financieros, en retail, en educación, en muchas industrias, y durante muchos años había crecido por el simple hecho de que la economía peruana venía creciendo. O sea, como la economía peruana crecía, la economía crecía y los negocios del grupo mejoraban. Pero en algún momento llegó a un punto en el que solamente estar como clonando modelos de negocios del extranjero o importando ideas no era suficiente, porque el mismo consumidor peruano estaba cambiando mucho. Las necesidades de los consumidores peruanos cambiaban, sus preferencias cambiaban, se volvían más diferenciadas a medida que crecía la clase media, y entonces ahí es que el grupo toma una decisión estratégica de invertir tenemos que entender mucho mejor cómo cambian nuestros consumidores y empezar a diseñar productos y servicios, propuestas de valor específicamente orientadas para el consumidor peruano, como una manera de protegerse ante los cambios del futuro, digamos, de desarrollar capacidades de adaptabilidad y de diseño de nuevos productos con una lógica mucho más incremental y mucho menos financiera. Y ahí es donde se abre esta ventana de oportunidad, digamos, confluyen los factores y se crea este espacio, la Victoria Lab, como un espacio que era muy raro dentro del contexto corporativo, ¿no? El contexto corporativo es como es en todos lados, y nosotros éramos una tribu de hippies en una casa aparte, como que trabajando de otra manera, haciendo mucho trabajo de campo, saliendo mucho a visitar familias en sus casas, en sus oficinas, y preparando instalaciones inmersivas para que los tomadores de decisión pudieran entender cómo piensa la familia peruana, cómo está cambiando eso, cómo están cambiando sus hábitos digitales.
y a partir de eso pudiéramos tener conversaciones estratégicas sobre qué cosa debían hacer los negocios, ¿no? Pero a ver, ¿cómo es esto? O sea, ustedes hacían trabajo de campo, eso más o menos nos lo imaginamos, pero me interesó esto de las instalaciones inmersivas. O sea, los hippies construían una instalación inmersiva para argumentar y negociar con los empresarios. Sí, entonces en lugar de nosotros regresar y armar un PowerPoint o unos slides para decir como, oh, esto es lo que nos imaginamos, este es como se vería la pantalla, lo que hacíamos era, teníamos un espacio relativamente flexible y lo que hacíamos era construir, por ejemplo, un consultorio médico. Entonces, así es, entonces ya no era mostrártelo, sino era realmente introducirte en este consultorio médico. Poníamos un actor a que interpretara al doctor, poníamos una computadora con los mock-ups de las herramientas, como que realmente simulábamos todo el espacio para que pudiéramos mostrar la experiencia y no solamente contar las intenciones, ¿no? Y eso lo hemos hecho con diferentes cosas, ¿no? También. Pero ahí, ¿qué es lo que contaba? Porque para contar una experiencia, de alguna manera estás diseñando, estás mandando propuestas. Sí, nosotros nos mandábamos con una propuesta. O sea, hacían propuestas para estas empresas. Sí, nosotros hacíamos toda la investigación, identificábamos la necesidad, encontrábamos la oportunidad, y decimos, acá hay una oportunidad para desarrollar este servicio. Ya, ¿cómo se vería este servicio? Lo hacíamos a baja fidelidad, ¿no? No era como que construíamos pues una réplica fiel, pero algo que permitiera tener una decisión mucho más informada por experiencia tangible que solamente por intuiciones de qué es lo que se puede imaginar una persona cuando le dices queremos un app que haga X o queremos un producto que haga Y. ¿Cómo se viviría eso? ¿Cómo realmente lo llevas a un punto donde las personas puedan experimentarlo? Y eso es algo que nosotros incorporamos mucho en nuestro repertorio y siento que ayudaba a tener conversaciones mucho más ricas sobre qué cosa vamos a hacer con el diseño. O sea, que hacían dramatizaciones donde tenían actores contratados y donde la gente del público que estaba mirando también podía interferir y decidir cómo los actores tenían que moverse o estar en el espacio. Sí, tal cual. Y por darte una analogía también de cómo es, o sea, eso funciona en otros contextos, en otro proyecto en el que trabajé también en esos años con el Ministerio de Educación de Perú, donde queríamos que se imaginen cómo incorporar tecnología digital en la educación peruana, y hacíamos lo mismo. O sea, nos llevamos a los directores de línea, o sea, burócratas, funcionarios ministeriales, y en lugar de tener una reunión en la sede del ministerio, la hacíamos en el colegio, en la escuela pública más cercana, en un salón de clases, para que pudieran ver, oye, cuando llegamos no hay dónde enchufar, no hay dónde conectar los cargadores de teléfono, no hay dónde conectar las laptops. Entonces, ¿de qué transformación digital hablamos si ni siquiera hay dónde conectarnos, ¿no? Entonces, le daba un peso de tangibilidad mucho más fuerte a la conversación y ayudaba mucho como ejercicio de empatía. ¿Y qué lograron, por ejemplo, con el ministerio? Con el ministerio logramos fracasar de una manera muy elegante, porque logramos formular un diseño que sigo pensando que es un diseño muy bonito, donde partíamos de que un ministerio de educación que quiera formar habilidades digitales tiene que ser una organización digital en sí misma. O sea, si el ministerio no opera de manera digital, no puede pretender formar digitalmente a otras personas. Entonces llevamos mucho un modelo de desarrollo de capacidades internas, de procesos de trabajo, básicamente de transformar por completo la estructura del ministerio para hacer una organización mucho más ágil, iterativa, experimental, una organización que aprendiera continuamente. Y lo que no calibramos, creo, en ese proceso de diseño fue que la brecha entre el presente, entre la realidad y el diseño era demasiado grande. Y era como, no existían ni siquiera las capacidades para subsanarla. Y lo otro que no calibramos fue que la política peruana se lleva de encuentro tus mejores intenciones, y con el cambio de ministro, unos meses, había un ministro que estaba muy detrás de nuestro trabajo, que nos apoyó mucho. Cuando cambió la cabeza, la nueva ministra tenía otras prioridades y luego volvió a cambiar la cabeza y luego todo simplemente terminó guardado en un cajón y durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Entonces hubo mucho aprendizaje de ese proceso, pero lamentablemente ese aprendizaje ha quedado en personas que ya no están en la organización, ha terminado saliendo y entonces no termina teniendo el impacto que nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, por eso me gusta pensar en esa experiencia como un fracaso muy elegante. Y decime, ¿esto lo hicieron también desde el Victoria Lab? No, esto fue un trabajo que hice yo aparte.
O sea, el Victoria Lab solamente trabaja para empresas, no para el sector público. Trabaja solamente con las empresas del grupo Intercorp, que son 33 empresas, entonces como que hay un pool muy grande, pero sí algo que hacíamos bastante desde la Victoria era siempre que existía la oportunidad, éramos conscientes que estábamos desarrollando un músculo y una capacidad que servía a todo tipo de problemas, no solamente a problemas del negocio. Entonces, siempre que había la oportunidad de colaborar con oficinas públicas, con entidades del Estado, lo hacíamos, ¿no? Entonces, colaboramos en un momento, por ejemplo, con un equipo del Ministerio de Economía que estaba buscando cómo reducir la anemia en el Perú. En el Perú los índices de anemia para niños menores de 5 años son brutales, entonces, y no sabían cómo atacar ese problema. Entonces trabajamos con ellos un par de sesiones creativas para tratar de imaginar nuevas soluciones posibles al problema de la anemia. O también trabajamos con organizaciones anticorrupción que querían desarrollar, ver cómo atacar el tema de una nueva manera. Entonces, como que siempre teníamos una cierta latitud para explorar temas que escapaban a nuestro mandato básico, pero que igual nos permitían tener un impacto social y que nos permitían también experimentar con nuevas formas de trabajo, nuevos conceptos, conocer nuevas personas. Para mí eso es fundamental, ¿no? Que en un lugar haya un mandato, pero esté la libertad de escaparle. Sí, sí, eso es muy importante. Y yo creo que incluso el hecho de que nosotros éramos para la gran organización corporativa, este lunar un poco periférico, nos daba mucho de esa libertad, ¿no? Nos daba la libertad de jugar un poquito con un pie afuera, aprender mucho, empaparnos de lo que pasaba en el mundo y luego todo eso finalmente nos ayudaba a cumplir mejor con ese mandato. Si nosotros hubiéramos estado completamente circunscritos a un mandato enteramente corporativo desde el principio, eso habría limitado muchísimo nuestra capacidad para experimentar, para aprender y para ser creativos, ¿no? Es un equipo muy creativo. Perfecto. ¿Y ahora no trabajas más en Victoria Lab? ¿Qué pasó? Bueno, estuve ahí 6 años y sentí como que también había cumplido un ciclo de aprendizaje y de crecimiento. Y empecé a sentir como mucha curiosidad por problemas donde el diseño sigue siendo muy relevante, pero que ya escapan un poco al ámbito de interés de lo que se puede hacer desde un laboratorio corporativo. O sea, estaba viendo en el mundo desde problemas como cambio climático, ¿no? Lo que está pasando con que este año incluso es hasta más radical, ¿no? Problemas como cambio climático, problemas como economía creativa, desarrollo productivo, oportunidades para pensar en el diseño más a un nivel regional, en cómo se forman redes en América Latina que trabajan en problemas comunes. Y entonces empecé a sentir esta curiosidad por trabajar en nuevas preguntas que no necesariamente iban a encajar dentro de la agenda de laboratorio. Entonces ahí fue donde dijimos, bueno, ha sido un lindo viaje. Nuestras agendas ahora van en direcciones diferentes y igual yo sigo colaborando mucho con la Victoria Lab, sigo trabajando en varios proyectos, a la par que estoy como que explorando otras preguntas más de interés personal, un poco más abstractas. ¿Y eso lo haces en Melmac, en la incubadora creativa que pusieron? Sí. ¿Me contás sobre eso? ¿Qué es una incubadora creativa? Una de las cosas que a mí me ha frustrado mucho durante toda mi carrera es que normalmente tratamos de ajustar el trabajo que queremos hacer a las organizaciones que existen. Entonces, como que yo trabajo en un tipo de organización y hago el tipo de trabajo que esa organización hace. Pero quizás un poco por mi formación y por mis intereses, siempre he buscado formas más transversales de trabajar ciertos temas. Entonces, por ejemplo, si pienso en cambio climático, que es un tema que ahorita me está interesando mucho, siento que es un problema que no se puede atacar solo desde la ciencia y la tecnología, y no se puede atacar solo desde el diseño, no se puede atacar solo desde la política pública, no se puede atacar solo desde el activismo social. Tienes como que realmente construir algo transversal a todas esas dimensiones, que es algo nuevo, algo que probablemente no existe hoy día en el mundo. Y eso implica que tienes que también construir el motor organizacional o el vehículo que va a permitir fomentar esas colaboraciones y demás. Entonces, yo he tenido la suerte de poder pasar por el mundo académico, de poder pasar por el mundo corporativo, de poder pasar por el mundo social, de poder pasar por el sector público, de poder pasar por todos estos mundos y sentir que ninguno de ellos terminaba de capturar el tipo de preguntas que yo quería hacer. Así que lo que decidí el año pasado es, voy a empezar a construir un espacio
externo a todo esto, que no sé bien cómo se define, pero que me permita vehicular estas preguntas y convertirlas en proyectos, en exploraciones, en búsquedas que partan del diseño y que incorporen un montón de cosas y ver un poquito a dónde me lleva. Y eso es lo que he llamado mi incubadora creativa, que es Melmac, como el planeta de Alf. ¿Qué planeta de Alf? Alf venía del planeta donde venía Alf, se llamaba Melmac, y es un planeta que explotó. Y entonces Alf estaba varado aquí. Y entonces esa me pareció una metáfora muy bonita para el momento que estamos viviendo. O sea, para mí es muy importante, digamos, plantarnos en que el mundo del que veníamos antes de la pandemia tiene que acabar. Tenemos que dar ese mundo por acabado y tenemos que reconstruir uno nuevo. O sea, tenemos que reconstruir uno nuevo a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Necesitamos nuevos sistemas, nuevas estructuras. Entonces, hablar de un planeta que se acaba, como Melmac, es para mí una manera de decir, no, a partir de acá, construyamos algo nuevo. Construyamos todo esto nuevo que tenemos que repensar para que la vida en el planeta tenga sentido, sea sostenible, sea inclusiva, regenerativa, porque tenemos un montón de sistemas sociales y económicos que no dan más. Ok, ¿por dónde empezamos? Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta. Pero ahí es donde el diseño, siento que el diseño debería tener mucho que decir. Creo que está muy bien que hablemos de experiencia de usuario y que hablemos de desarrollo de producto, y buenísimo, es súper interesante. Pero el diseño también debería estar como que participando en estas conversaciones bien grandes respecto a ahí. ¿Cómo repensamos sistemas sociales? Y a veces hay que empezar de algo muy chiquito, que creo que es algo que el diseño hace muy bien. Partamos de algo muy chiquito y veamos qué pasa. Y a veces hay que hacer el zoom out y ver, no, veamos el bosque y veamos cómo los elementos del bosque no están funcionando en su conjunto y qué cosas tenemos que replantear. Y eso para mí es Melmac, ese espíritu y esa intención de elevar el diseño a este nivel muy sistémico, muy abstracto, con un lente regional y con un horizonte de impacto muy a largo plazo. Me encanta, está buenísimo. Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿De dónde sacan financiación para hacer qué tipo de proyectos? ¿Ya empezaron con algo? ¿Cómo es? Sí, ya empezamos con algo. Mira, la verdad es que yo me la estoy jugando con todo, y es como que ahorita lo estoy financiando de mi propio bolsillo. Y estoy empezando a financiar pequeños experimentos que me permitan ir viendo hacia dónde van las cosas y buscando los aliados correctos para explorar ciertas preguntas. Entonces, uno, creo, de las colaboraciones más exitosas, no sé si es más exitosas, pero más interesantes que estamos arrancando, es con UTEC Ventures, que es una aceleradora de startups en Lima, que está conectada a UTEC, la Universidad de Ciencia y Tecnología. Y con UTEC Ventures hemos iniciado un proyecto que se llama ARC, ARK, como ARCA, donde estamos ni siquiera saliendo a buscar innovaciones y emprendimientos climáticos, porque sentimos que no hay suficiente, sino dando un paso cero es qué condiciones tenemos que crear para que pueda surgir una nueva generación de innovación y emprendimiento alrededor de la crisis climática. O sea, ¿qué recursos necesitan? ¿Qué herramientas de diseño necesitan? ¿Qué data necesitan? ¿Qué financiamiento necesitan para que gente joven se sienta inspirada a decir, ya, yo quiero atacar esta problemática, yo quiero crear algo en este espacio, quiero hacer algo nuevo, algo ambicioso que pueda tener un impacto? Bueno, los jóvenes parece que están especialmente movilizados con el tema, ¿no? Por lo menos en Europa esto de los viernes, donde los chiques fueron a las plazas a movilizarse y a apurar al gobierno a hacer políticas en función del cambio climático, fueron muy importantes. Claro, y ahí el tema movilizar gente, cambiar conciencia. O sea, hay todo un tema un frente comunicacional que es importantísimo. ¿Cómo apoyas a la gente para sacar el mensaje más rápido, más lejos, mejor, con mayor efectividad? Eso es importantísimo. Hay otro frente que es más tecnológico, que es cómo desarrollamos tecnologías desde recaptura de carbono, tecnologías para limpiar el agua, como que la parte más como ciencia dura, que también son importantes. Y hay otro frente que es donde también creo que el diseño tiene mucho que aportar, que es simplemente cambios de conducta. Es cómo logras que la gente recicle más, que la gente ahorre más energía, que la gente sea consciente de su huella de carbono o que por lo menos empiece a preferir marcas, productos y servicios que tienen una menor huella de carbono versus aquellos que tienen una mayor huella de carbono. Porque es al final ese cambio de preferencia de los consumidores lo que más va a terminar teniendo impacto, solo que pasa muy lento, demora demasiado que eso ocurra. Entonces,
Creo que ahí es donde es importante tener esta visión que ataque todos los frentes al mismo tiempo, ¿no? Necesitamos gente trabajando en todos los frentes, pero también gente conversando entre sí mientras lo hace, para que el impacto sea cada vez mayor. Y eso es un poco lo que estamos apostando por hacer. Y ese creo que es un ejemplo del punto de partida de cómo exploramos estas preguntas. Nos metemos en el problema, empezamos a conectar gente que hable con gente y básicamente usamos el proceso de diseño. Salir, empezar a conversar, identificar la oportunidad y una vez que está la oportunidad, ver ya qué cosa podemos imaginarnos para responder a esta oportunidad. Esta entrevista es parte de las listas Perú y Diseño, Diseño UX y Diseño en Laboratorios de Innovación. Eduardo cuenta que con su equipo tenían un mandato, pero podían escaparse. Creo que eso es fundamental, las dos cosas, tener el mandato, tener una misión clara y poder escaparse. Es un poco por cuando uno dice a job well planned is a job half done, o sea que si está bien planeado, está ya la mitad hecha. Pero hay otros que retrucan diciendo que si está bien planeado, nada está hecho, porque siempre todo tiene que estar planeado de manera flexible y abierta a las circunstancias que cambian todo el tiempo. Y si no cambian las circunstancias, cambia una y su manera de entender las cosas. Y para diseñar en este mundo donde todo cambia, necesitamos escaparnos del plan, necesitamos la libertad. Si un proyecto lleva 2 años y no puedo pensar las cosas con libertad porque está demasiado planeado, no sirve. Entonces encontrar cómo escaparse es fundamental, encontrar la tangente. Sigamos escuchando a Eduardo, que nos cuenta cómo pensar diferente. Y antes estuviste trabajando en ese proyecto que es en relación al aniversario de 200 años del Perú, ¿cierto? En algún momento uno de los problemas o de las cosas con las que trabajaban era con la agenda política. ¿Me querés contar sobre eso? ¿Cuál fue la contribución del diseño a la situación política peruana, que es bastante compleja? Que es bastante compleja y sin entrar en mucho detalle, para cuando haya alguien escuchando esto, no puedo predecir quién será el presidente del Perú. O sea, así de incierto es el mundo político peruano ahorita, y lo ha sido por los últimos 5 años. Bueno, lo ha sido 200 años, pero especialmente álgido ha sido los últimos 8 meses. Pero el presidente del Perú lo acaban de elegir, tendrían que pasar por lo menos 4 años, ¿no? ¿Ustedes tienen periodos de 4 años? En un mundo ideal serían 5 años, pero en el periodo anterior, en un periodo de 5 años tuvimos 4 presidentes, donde debería haber habido solo uno. Entonces tenemos, eso es quizás el síntoma más evidente de la inestabilidad que estamos viviendo. Y esta inestabilidad alcanzó su punto álgido justamente en noviembre del 2020, cuando el Congreso se organizó para sacar al presidente y poner un presidente que no tenía legitimidad. Hubo protestas populares muy fuertes. Hubo 2 chicos que murieron trágicamente por la represión policial. Pasamos por un momento muy duro. Y en ese momento varias personas, estaba conversando sobre todo con una amiga que es Mariana Costa, la fundadora de Laboratoria, y con ella conversábamos y veíamos esto, es como, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer desde donde estamos? Desde la trinchera del emprendimiento y del diseño, o sea, ¿qué cosa podemos aportar? ¿Qué es Laboratoria? Laboratoria es una startup peruana que ahora está en toda la región, que tiene programas de formación de habilidades digitales para mujeres de bajos ingresos, que vienen de contextos marginalizados. Entonces, las forman en habilidades de desarrollo web y con eso logran triplicar sus ingresos a la hora que las insertan laboralmente. Entonces ella está metida en el mundo de también la tecnología. Yo estaba más en el lado del diseño. Dijimos, acá tiene que haber algo que podamos hacer con estos superpoderes que tenemos. Y rebotando ideas, dijimos, mira, ¿qué tal si en lugar de nosotros escoger una idea e implementarla, por qué más bien no nos encargamos de apoyar
una gran cantidad de ideas, que haya la mayor cantidad de impacto posible, porque siempre sabemos que de N ideas, el 70% se quedarán en el camino y quizás sean 30% las que logren tener un impacto. Entonces, anticipando eso, ¿cómo maximizamos el impacto posible? Y entonces decidimos formar 200, que es una incubadora de tecnología ciudadana. Lo que hicimos fue invitar a postulaciones de gente que quería desarrollar desde medios independientes, o que quería desarrollar herramientas de participación ciudadana, o que quería hacer análisis de datos, de diferentes iniciativas, y armamos un programa de 8 semanas donde los conectábamos con mentores especialistas en lo que ellos necesitaban, o los conectábamos con talento que les faltaba a sus proyectos, o les dábamos asesoría en diseño, capacitación, les dábamos una inyección de contenido muy fuerte para maximizar la probabilidad de que su iniciativa pudiera tener éxito. Y nosotros salimos al aire con 200, no sabíamos si es que era una idea nueva, no sabíamos quién se iba a apuntar, pero se apuntó rápidamente, se apuntaron muchas organizaciones locales, se apuntó Transparencia, que es una organización que hace veeduría electoral y supervisión de elecciones, se apuntó Hiperderecho, que es una organización que trabaja activismo, derechos y activismo digital. Entonces tuvimos como que una colección de apoyo bien diverso de diferentes organizaciones. Y luego, mágicamente, tuvimos iniciativas que querían postular el programa. Tuvimos como 70 iniciativas que postularon, cuando nosotros no sabemos si alguien se iba a aparecer. Y de esas 70, las pasamos a todas por una etapa de preincubación para que todas se beneficien. Y esas quedaron 32. De esas 32 escogimos 12, que fueron nuestra camada de incubación. Y de esas 12... 9 llegaron a entregar algo para el final del programa cuando hicimos el Demo Day. ¿Y este programa quién lo financiaba? 200. Lo financiamos de nuestro bolsillo también. O sea que lo hacían como trabajo voluntario. Totalmente. Sí, era trabajo voluntario, eran nuestras noches y fines de semana. Lo bueno también quizás de hacerlo en el contexto de pandemia y de trabajo remoto era que lo único que necesitábamos era una cuenta de Zoom pagada, como para que no nos vote los 40 minutos. Pero no necesitábamos mucho más. Lo demás eran herramientas que nosotros hacíamos, contenido que nosotros traíamos, jalábamos expertos de nuestras redes personales. Entonces fue totalmente trabajo voluntario y cosas que aportamos de nuestro bolsillo. ¿Y el grupo de ustedes de cuántos eran? ¿Eran todos diseñadores? No, hay un grupo bien diverso. O sea, al final llegamos a armar un grupo voluntario como de 20 personas, además de un grupo de mentores como de 60 personas, donde había gente de diseño, gente de tecnología, de data, gente de marketing, de comunicación. O sea, un grupo de mentores muy diverso. Y un grupo de voluntarios, de gente que venía de estas organizaciones y que tenía ganas de aportar a la coyuntura, pero de una manera que fuera más orgánica a lo que hacen en el día a día, ¿no? ¿Cómo aporto desde mi experiencia y desde mis capacidades a esta coyuntura? Entonces nos enfocamos completamente en las elecciones que iban a haber este año, las elecciones presidenciales, y marcamos una dirección de cómo ayudamos a que los peruanos lleguen lo mejor informados que se pueda a las elecciones presidenciales del 2021. Y a eso se refirieron a los peruanos también que no tenían acceso a, por ejemplo, los medios digitales, ¿no? Sí, un proyecto que a mí me gustó mucho del grupo, por ejemplo, se llamaba Junior el Pelejo. Pelejo es como le dicen en la región San Martín de la Amazonía al oso perezoso. Y Junior el Pelejo era un personaje inventado, pero con el que podías conversar por WhatsApp. Y era un bot, un chatbot por WhatsApp que le permitía, donde WhatsApp además está liberado de costo en casi todos los operadores móviles peruanos. Entonces, digamos, cualquier persona que tuviera acceso a WhatsApp podía escribirle a Junior el Pelejo y preguntarle por los candidatos al Parlamento de la región San Martín y recibir sus perfiles y recibir como que si tenían denuncias, y era como que una manera bastante accesible de informarse, ¿no? Que no requería navegar en una herramienta, no requería bajar una app, sino que era más conversacional. Genial. ¿Y lo evaluaron eso? ¿Cómo les fue con ese experimento? Les fue bastante bien. No tengo los números actualizados, pero lograron lanzarlo en la región San Martín y llegamos a un punto en el cual también ya estaban, el grupo que lo lanzó, que es un grupo que se llama Conectar para Actuar, estaba formando ya alianzas con organizaciones regionales para tener más contenido y poder difundir más cosas. Y de hecho es una de las ideas que más nos ha inspirado de cara al próximo año. En el Perú hay elecciones subnacionales a nivel de regiones. Y nos encantaría tener iniciativas de ese corte
para todas las regiones del Perú. O sea, no solamente para la región San Martín, sino también para las regiones de la costa, de la sierra, de la selva, poder tener estas iniciativas que se ajusten mucho a las capacidades tecnológicas locales y también a la conducta local, ¿no? En ese caso era una idea que estaba muy enfocada en la manera como se comporta la gente en San Martín. Perfecto. ¿Y ahora qué estás haciendo en Lisboa? Porque estás por unos días en Lisboa, ¿no? Sí, estoy por unos días entre España y Portugal, por un lado porque o sea, el año pasado para mí han habido un montón de cambios, ¿no? Con la pandemia, dejé Lima, me fui al sur, a un pueblo mucho más chico, donde podía trabajar remoto y estaba tranquilo ahí, un poco aislado de la locura más grave de la pandemia. Y luego la siguiente derivada fue, oye, pero si ya me fui de la ciudad y estoy en otro lado, estoy trabajando sin ningún problema, ¿qué tan lejos me puedo ir? O sea, ¿qué tan lejos, cuánto puedo estirar esta liga y seguir como que trabajando en proyectos y seguir colaborando con un montón de gente, pero al mismo tiempo, digamos, ¿cómo llevo esto del trabajo remoto a su extremo lógico? Y así fue como he terminado acá. La zona horaria es un desafío, pero un poquito también experimentar de primera mano lo que para mí, lo digo de manera muy intuitiva, pero también he estado como que siguiendo la data, porque esto del trabajo remoto es algo que también me llama mucho la atención. Como que cómo va a cambiar nuestra dinámica urbana, nuestra dinámica de vida, cuando en verdad puedes trabajar casi desde cualquier parte y no cambia mucho lo que haces o con quién lo haces, ¿no? Bueno, entonces tenés que, si lo que estás haciendo es trabajando para Perú, quiere decir que estás trabajando bastante tarde a la noche, ¿no? Claro, entonces afecta a eso y al mismo tiempo también se abren nuevas conversaciones, como que estás en otro lugar, conoces otra gente, se abren nuevos proyectos, como que también empieza a diversificar un poco el universo de conversaciones que tienes con diferentes personas. Entonces ha sido por muchas razones como que muy rico estar en otro contexto, viendo otra realidad y también tratando de, o sea, yo estoy como muy, desde el año pasado, por obvias razones, estoy muy obsesionado con dos cosas. Uno es con los 1920, los años 20 del siglo XX, digamos, por ponerlo así, que es, digamos, la época de posguerra, de la Primera Guerra Mundial y de recuperación de la gripe española. Y cómo en ese momento como hubo un despertar, los Roaring Twenties, ¿no? Como un despertar salvaje y unas ganas de vivir y una actividad frenética en arte, en cultura, en literatura, en un montón de cosas a medida que salíamos del horror de la guerra, ¿no? Que no es diferente además del Renacimiento, cuando salíamos cuando Occidente salía de la peste negra y como respuesta es como tener este renacer cultural de actividad y de creatividad. Yo estoy obsesionado con pensar cómo nos aseguramos de que tengamos ese renacimiento también hoy, que no nos gane la nostalgia de volver al mundo anterior y hacer las cosas como siempre las hemos hecho, sino que realmente exploremos todas las posibilidades, oportunidades y necesidades que vienen de habernos pasado un año encerrados. O sea, no podemos simplemente echarle tierrita y ponerlo bajo la alfombra. Tenemos que realmente vivir de otra manera y por eso yo también estoy tratando de vivir de otra manera, o sea, tratando de vivirlo en primera persona. Pero la otra idea con la que estoy obsesionado, que está más cercana al Perú, es con el año 1883, que es el año cuando acaba la Guerra del Pacífico, la guerra de Perú con Chile. Y el Perú luego de la guerra con Chile queda devastado, queda en una devastación a todo nivel. Y lo que siguió a esa devastación no fue el discurso de unión y de ahora todos juntos salimos de esta, sino que fueron 20 años de lucha política, de guerra civil, de paralización, de inmovilización y que nos pasaron factura por los siguientes 80. Entonces, mi otra obsesión es de qué manera podemos trabajar para... El Perú ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia en todo el mundo. O sea, en términos relativos, como que ha sido brutal. ¿Cómo trabajamos para que el 2022 no sea como 1883? Para que no sea ese momento similar de devastación, de desunión, de falta de alineamiento, de falta de visión, donde
tienes diferentes fuerzas sociales jalando cada una en su propia dirección y nos va a tomar décadas recuperarnos de eso, ¿no? Entonces, estoy un poco con esas imágenes, esas metáforas muy marcadas en la cabeza, ¿no? Y eso es lo que estoy ahorita tratando de explorar, por eso estoy acá y tratando de recuperar un poco la idea de viajar con otro lente, de aprender, de incorporar nuevas inspiraciones, nuevas sensaciones, nuevas experiencias que puedan ser parte de digamos, un lenguaje creativo que para mí, a pesar de todo lo que he vivido en este año, también, o sea, estar encerrado te corta el acceso a referencias, ¿no? Te corta el acceso a inspiraciones, a vivir cosas nuevas. Estoy tratando de vivir diferente. Sí, también se abren otras inspiraciones, ¿no? Porque uno lo que hace es diferente. Vamos a la pregunta esa que siempre hago en el podcast. ¿Qué te inspira en este momento, no? Me hablaste de esos 2 años, pero ¿hay algo que estés leyendo o escuchando que quieras recomendar a otros? Mira, me inspira, vamos a ponerlo, estoy con inspiraciones muy freudianas, estoy con el amor y la muerte, pero por el lado de la muerte como que me inspira mucho, me mueve mucho este momento apocalíptico. Hay dos cosas que estoy leyendo muchísimo que recomendaría, que quizás viene más del lado de economía, pero que creo que tienen mucho que ver con diseño. Uno es el trabajo de Mariana Mazzucato, que acaba de sacar un libro que se llama The Mission Economy, y el gran resumen del libro es, tenemos estos grandes desafíos que solamente vamos a poder responder si es que nos ponemos objetivos tan ambiciosos como cuando quisimos llegar a la Luna, ¿no? Como que necesitamos ese nivel de ambición desmesurado, de realmente vamos a llegar a cumplir con algo que no tiene sentido, como para poder alinearnos todos al servicio de una visión y de un norte compartido. Dificilísimo de hacer, pero creo que Mariana Mazzucato, que es economista del University College London, no solamente lo explica muy bien, mucho mejor que yo, sino como que realmente te hace sentir que es posible, que se puede trabajar en esta dirección y que podemos, y esa lógica está afectando mucho del trabajo que estoy haciendo hoy día. Y el segundo trabajo que me está gustando mucho es el de Kate Raworth, que también es economista y que tiene este concepto de donut economics, como que la economía de la dona. Y ella dice, tenemos que trabajar para que la vida en el planeta oscile entre dos horizontes. El horizonte de las necesidades, de cómo nos aseguramos que todas las personas tengan comida, que tengan agua potable, que tengan acceso a salud, que tengan acceso a esas necesidades básicas de todos, y el horizonte de nuestras posibilidades. ¿Cuánto realmente podemos sacar de este planeta sin destruirnos? Porque el planeta va a seguir, al planeta no le importamos nosotros. O sea, la pregunta es cuánto le sacamos al planeta sin destruirnos a nosotros mismos. Y lo que dice es, el espacio entre esos dos horizontes es una dona, es un anillo. Y es en ese anillo en el que tenemos que aprender a jugar. Y no sabemos jugar ni dentro del horizonte de las necesidades, ni dentro del horizonte de las posibilidades. Entonces, ese es el trabajo de Kate Raworth de Donut Economics. Me parece que también está súper bueno y súper inspirador para el momento que estamos viviendo. Perfecto, pero ella escribe donuts como en otra manera, de otra manera, ¿no? Sí, usa la escritura británica, que es DOUGHNUT. Perfecto. ¿Y el futuro? ¿Qué te imaginas haciendo? ¿O qué te gustaría estar haciendo? Me hablaste de que vas a hacer cosas que tengan que ver con el cambio climático. Sí, me interesa ver muchas de las cosas que creo que te he estado soltando en esta conversación, ¿no? El tema de cambio climático me interesa un montón. Me gustaría ver cómo apoyar una nueva generación de emprendimiento de escala latinoamericana alrededor del cambio climático. Me interesa mucho ver cómo potenciar la economía creativa. La economía creativa tiene muchas externalidades positivas, mucho desarrollo de capacidades y sobre todo me interesa mucho empezar a pensar en estos problemas con un lente más regional que nacional. Más pensar América Latina que pensar solo en el Perú, porque los problemas son muy comunes, las capacidades son también muy comunes, los desafíos son muy comunes y siento que por diferentes razones históricas o lo que fuera, no aprovechamos suficiente el aprendizaje cruzado que podemos tener si simplemente conversamos más entre experiencias latinoamericanas. Y creo que esto es muy verdadero en diseño también. Si simplemente conversáramos más, intercambiáramos más nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, creo que podríamos avanzar mucho más rápido, tener un impacto mucho más fuerte. Es mucho lo que podríamos hacer.
Sí, bueno, yo creo que el podcast tiene que ver con eso, ¿no? Que de alguna manera para mí siempre estuvimos, o por lo menos a mí me pasó, que siempre estuvimos mirando más lo que pasa en Europa y Estados Unidos y poco mirándonos entre nosotros latinoamericanos e incluso los que estamos en la diáspora, que muchas veces quedamos excluidos porque obviamente no estamos donde está la conversación en castellano. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el trabajo del podcast en ese sentido suma un montón. A mí me ha ayudado a conocer de muchas experiencias regionales que no conocía. Y allí es donde empiezas a darte cuenta, oye, estamos teniendo más o menos las mismas conversaciones, pero por separado. Y si simplemente conectáramos los puntos, creo que es mucho el potencial que podríamos desbloquear. Y eso es un poquito el lente que me interesa desarrollar a partir de ahora, para estos grandes problemas: economía creativa, trabajo remoto, cambio climático. Que trabajo remoto en realidad es un repensar de la economía al final. Para mí es como que va mucho más en cómo repensamos el equilibrio entre vida personal, vida privada, vida trabajo, desde dónde, cuándo, cómo trabajamos. Es muy interesante. Va muy de la mano con economía creativa, porque es la economía creativa la que más está apoyando el trabajo remoto, y hay externalidades positivas que conectan con cambio climático. Entonces, quizás por mi formación filosófica es que a mí me cuesta mucho no ver todas estas cosas como un sistema, no ver cómo estas piezas conectan, y es lo que tú decías, es como, ya, pero ¿por dónde comienzas? Si la cosa es tan sistémica, es casi como que comienza por cualquier parte, porque te va a terminar llevando hacia todo lo demás inevitablemente, ¿no? Y por eso mucho del trabajo que yo quiero hacer va hacia desarrollo de ecosistemas, hacia construcción de comunidades, hacia formación de redes, más que hacia la creación de estos sistemas de soporte, más que propiamente desarrollar una u otra iniciativa específica, que es más bien el tipo de trabajo que a mí me gustaría fomentar. Perfecto. ¿Y qué le dirías al Eduardo que recién está empezando a trabajar y elegir dónde enfocarse? Le diría, juégatela más, juégatela mucho más. Yo siento que muchas de las ideas que tengo hoy, que estoy trabajando hoy, las tuve hace 10 años, pero no sentía la confianza, no sentía que tenía ni la confianza ni la credibilidad para hacer muchas de estas cosas. Y por eso como que tuve que ir en un viaje de aprendizaje, de trabajar con diferentes tipos de organizaciones, formar mis propias redes para sentir que podía hacer mucho de esto. Pero al final del día, al Eduardo Paso diría, juégatela más, no la juegues tan seguro, sobre todo si es que va a venir una pandemia en cualquier momento que traiga todos los planes abajo. Es como que juégatela ahora porque no sabes qué va a pasar el próximo año. Perfecto, muchísimas gracias. Eduardo nos convoca a pensar con otro lente, con un lente más regional que nacional. Los problemas son comunes. Para mí, hacer este podcast es pensar de manera internacional con hispano y lusoparlantes. Aprender de alguien como Eduardo, que opera en un lugar muy lejano para mí, que vivo en Helsinki, la capital de Finlandia, es genial. Y me hace pensar en qué momentos no estamos viendo el bosque. Siento que siempre podríamos colaborar más, pensar en nuevas redes y usar el diseño para apalancar esas maravillosas redes de solidaridad y aprendizaje de pares. De paso, ya que estamos en esto de los aprendizajes de pares o en comunidad, les cuento que después de la convocatoria que lanzamos con Colaborabora para hacer una serie sobre aprender en comunidad, nos mandaron el material en audio 7 grupos. Los dividimos y ahora vamos a empezar a grabar algunos episodios de esa serie. La estamos pensando publicar en mayo. Y va a estar súper buena, con episodios transdisciplinarios y desde varios países. Queremos aprovechar más el aprendizaje cruzado, no solo aprender cómo se organizan las comunidades y aprenden unas de otras, sino también ver cómo podemos aprender entre comunidades, generando más respuestas comunes o más espacios para compartir las respuestas y las preguntas que nos surgen todo el tiempo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos.
Nos escuchamos en la próxima.